Vamos a continuar con las diferentes ponencias. Ya tenemos a nuestro expositor listo. Él es Fabián Garzón Buenaventura de Colombia. Hoy nos estará hablando una temática muy interesante con referencia a los test de decisión constitucional en los tribunales constitucionales. Y permítame, por favor, dar lectura a su hoja de vida del destacado profesional que nos visita desde Colombia. Él es abogado y filósofo de la Universidad Libre, magíster en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Nacional Lomas de Zamora. Es doctor en Derecho de la Universidad Libre, cuenta con un doctorado en Filosofía de la Universidad de Salamanca, es profesor universitario de posgrado, pregrado de la Universidad Libre del Colegio Mayor de Medellín, Sergio Arboleda Autónoma. Además ha realizado diferentes conferencias nacionales e internacionales, es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la Asociación Colombiana del Derecho Procesal Constitucional, es asesor jurídico del equipo de contrataciones del Ministerio de Deportes, conjuez del Tribunal Administrativo y además hoy pues es un destacado profesional que se desenvuelve en diferentes áreas para el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y la organización del Cuarto Congreso Internacional de Derecho Procesal. Es un verdadero placer recibir al expositor Fabián Garzón Buenaventura de Colombia, que hoy nos honra con su presencia para poder compartir junto a nosotros en vivo en esta transmisión. Fabián, adelante, por favor, este escenario es totalmente suyo. Muchísimas gracias a todos, muy buenos días. Primero que todo, quiero hacer un agradecimiento formal al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia por invitarme, al doctor Paul Franco por acompañarme y confiar en mí, también a mis compañeros disertantes y sobre todo conocer este hermoso país. Bueno, el tema que hoy voy a hablar es el test de decisiones en los tribunales constitucionales. Así las cosas, para ser metodológico en esta investigación o en esta disertación, vamos a comenzar analizando estos puntos. Primero quiero con una introducción, con una pregunta de investigación, sucedánеamente las reglas y principios, lo que se denomina constitucionalismo global en los tribunales constitucionales, seguidamente con el test de constitucionalidad, proporcionalidad, igualdad, razonabilidad, unas redes dialógicas y finalmente con una sentencia que quiero mostrarles y generaré unas conclusiones. Así las cosas, quiero ponerles una pequeña introducción. ¿Por qué esta introducción? Desde el Tribunal Federal Alemán y los grandes juristas alemanes señalan y aducen que el test de proporcionalidad es el segundo advenimiento o aportación en el mundo. Valgo algo muy curioso, porque encontramos dos situaciones. Encontramos que actualmente la fábrica de Volkswagen está presente en 153 países y el test de proporcionalidad en 147 países. ¿Eso qué quiere decir? Que ha abonado o ha trasplantado esta figura jurídica en diferentes ordenamientos. Así las cosas, si esto es así, quiero hacerme una pregunta. ¿Cómo en los casos difíciles, urgentes y graves deciden los tribunales constitucionales? Para esto quiero comenzar a responder algo impresionante. Quiero analizar actualmente desde el Círculo de Viena. Ustedes recordarán que el Círculo de Viena fue una gran corriente filosófica dictaminada en el empirismo y en el naturalismo y en el fenómeno, donde trataban de decir que las ciencias sociales se convirtieran en unas ciencias objetivizadas, es decir, que en ese orden de ideas se explicara así como matemáticamente. Encontramos, por ejemplo, Kaufmann, Viktor Kraft y todos estos grandes juristas que relacionan el derecho, y aquí escuche un gran jurista que conoció y estudió con ellos, Hans Kelsen. Hans Kelsen, gran auditor y conocimiento del Círculo de Viena, quiere pasar esto al derecho. ¿Y cómo lo pasa al derecho? Todos hemos conocido su gran texto, la Teoría General del Estado, el contrato y el tratado, la teoría pura del derecho, pero que hay que manejar 4 índices. La primera, maneja que el derecho debe ser pleno. La segunda, que no hay una relación entre el derecho y la moral y que el derecho se relaciona a través de sanciones jurídicas. Y la más importante, que existe el criterio de validez jurídica, y el criterio de validez jurídica se manifiesta a través de la norma hipotética fundamental. ¿Y qué sucede con esta teoría? Vienen una relación importante entre el derecho y la justicia, y ustedes recordarán a Gustavo Radbush. Gustavo Radbush, uno del positivismo formalista, encuentra y dice, oiga, ¿aquí qué pasa con la justicia? Si no hay relación entre el derecho y la moral,
qué pasó con los juicios de Nuremberg. Y trae una axioma, por así decirlo, que una norma exageradamente injusta no es una norma jurídica. Y así pasamos a otro gran jurista, Herbert Leyonenhardt, que en su concepto de derecho podemos decir que es una nueva teoría del positivismo sociológico, positivismo suave, algunos lo dicen, se pregunta de cuáles son esos contenidos de esas reglas. Escribe ese bello texto, identifica las reglas, normas primarias y secundarias. Y así pasamos a una situación importante. Ronald Dworkin, que lo hemos visto y se ha trabajado, se ha señalado implícitamente en estas conferencias, donde en justicia para erizos o, por ejemplo, los derechos en serio, se hace una pregunta de qué son reglas y qué son principios. Y en Imperio de la Justicia dice que los principios son mandatos cualitativos que, por ejemplo, no se tiene una relevancia jurídica. Por ejemplo, un principio que alguien no puede beneficiarse de su propio dolo o su propia culpa. Y si esto es una dimensión cualitativa, ¿cómo se solucionan estos derechos? Viene el gran jurista Robert Alexis con dos textos muy importantes, la argumentación jurídica y la teoría de derechos fundamentales, que fue traducido al español en 1986 a través de los Centros de Estudios Constitucionales, y hace algo en pregunta. Dice, ¿cómo se soluciona esa situación? Y por eso encontramos que aquí hay un campo muy fuerte, el campo de la discrecionalidad judicial. Porque si hay reglas y principios, ¿cómo se solucionan los diferentes campos de acción? Por eso hay casos urgentes, graves y difíciles. No entraré en la teoría filosófica, pero solamente les diré que en el campo de las reglas no se solucionan estos casos porque hay campos, por ejemplo, de discrecionalidad judicial. Por ejemplo, la niña que actualmente fue atropellada por un vehículo automotor y actualmente es testigo de Jehová. Por un lado encontramos la libertad de credos y por otro lado encontramos el derecho a la vida. ¿Cómo solucionamos esos casos? Pues en ese orden de ideas entendemos que estas fuertes teorías vienen a una teoría que se llama el constitucionalismo global. Y esto es influenciado por los tribunales constitucionales. El doctor Rubén Martínez Dalmau el día hablaba ayer de los trasplantes jurídicos legales. Hoy en día que los trasplantes jurídicos no sean solamente en la ley, sino en jurisprudencia constitucional, como por ejemplo la teoría de los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, que me lo enseñó el doctor Donald Maldao por Ernest Fosforot, o por ejemplo, lo que va a trabajar el doctor actualmente Néstor Pedro Sagüed, lo que se denomina el ius comune latinoamericano, el control de convencionalidad, que fue traído a través de un voto razonado del maestro Sergio García Ramírez actualmente, o el ius publicum europeo, que es Alfredo von Banding, que habla sobre ya esa teoría actualmente en el sistema europeo de derechos humanos como sistema judicial, o lo que vengo a hablarles hoy en día, el test de proporcionalidad, que es la influencia de las decisiones constitucionales, o el test de igualdad que fue traído actualmente es de origen norteamericano. Entonces, si esto es así, ¿cómo es el test de proporcionalidad? Pues el test de proporcionalidad actualmente lo define Robert Alexis en Teoría de los Derechos Fundamentales, página 69, que son mandatos de optimización que están determinados en posibilidades fácticas y jurídicas. Y que cuando están en conflictos en principios tenemos tres cuestiones importantes para resolver: la idoneidad, adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué es ese sentido de la proporcionalidad bajo esos tres criterios? Idoneidad. Para Robert Alexis dice que la idoneidad se define como el medio escogido con un principio a un fin constitucional permitido. La necesidad es que cuando escogemos ese principio tenemos que escoger la situación menos gravosa. Y la proporcionalidad en sentido estricto es la diferencia entre los pesos. Aquí está la fórmula matemática. Decía el doctor Néstor Pedro Sagüez que si eso se aplica, vamos a mirar cómo se aplica en los tribunales constitucionales o si se ha aplicado. Miren, cuando pasamos a esos tres criterios tenemos que pasar al modelo triádico aritmético. ¿Cuáles son los modelos triádicos? Pues Robert Alexis habla sobre los pesos concretos, los pesos abstractos y la seguridad de las premisas empíricas. ¿Qué es un peso concreto para Robert Alexis? Dice que es la afectación del principio constitucional. En el peso abstracto son los valores socialmente aceptados y la seguridad de las premisas empíricas es cómo está el principio vulnerado en la norma. Para esto, ustedes dirán, esto es teóricamente pues hermoso, traigámosle un ejemplo. Control, ¿pueden por favor activar el video?
Les traje un video para que ustedes vean un caso concreto. Control, por favor. Soy el coronel de la Reserva Activa, Germán Rojas Díaz. Ingresé a la Escuela Militar de Oficiales, General José María Córdoba, el 21 de enero de 1988. Fui retirado del ejército por llamamiento a calificar servicios el 4 de septiembre de 2017. Y la historia comienza así. Tuve la oportunidad de ser el comandante de la 17ª Brigada del Urabá. Al terminar mi gestión durante 2 años, fui condecorado con la medalla de servicios distinguidos en orden público por segunda vez. Por los excelentes resultados operacionales y mi sobresaliente carrera militar durante 30 años, fui designado a partir de junio del 2016 como agregado militar y naval en la República Argentina durante un año. Allí fui condecorado por su ejército. Antes de terminar con la misión diplomática en la Argentina, me notificaron de mi nuevo traslado como inspector delegado de la segunda división en Ucrania. Al regresar a Colombia, a finales de junio del 2017, hago presentación al comandante del ejército. Al día siguiente, recibo una llamada por parte del jefe de personal, quien me informa que debo salir con 30 días de vacaciones y que mi traslado había sido modificado por orden del comandante del ejército para el Centro de Educación Militar, donde estuve cerca de mes y medio sin cargo y función de educación. Faltando aproximadamente 20 días para comenzar para general, el 7 de septiembre de 2017 recibo la llamada de un compañero que me comentó que estaba circulando un radiograma donde supuestamente me llaman a calificar servicios. El 11 de septiembre me dirijo al comando de personal para que le confirmaran o desvirtuaran dicho reporte. Extrañeza y tristeza, pues a lo largo de mi carrera militar estuve casi siempre en esta allí, desafortunadamente, el jefe de altas y bajas me confirma que he sido llamado a calificar servicios sin razón ni motivación alguna, vulnerando mis derechos constitucionales y el debido proceso. Quiero mostrar este video porque es un sistema de las fuerzas militares y no quiero traer los mismos casos que trae Robert Alexi, sino mostrar actualmente la figura del acto administrativo discrecional de las fuerzas militares de llamamiento a calificar servicios. Estos funcionarios públicos ingresan toda su vida a su carrera militar y actualmente por un acto discrecional los pueden desvincular sin motivación alguna. Entonces, en el ejercicio matemático quiero colocar los dos principios: jerarquía funcional descrito constitucionalmente y el otro principio, el debido proceso, bajo la función o la consecuencia jurídica que el llamamiento a calificar servicios. Normas jurídicas en colisión entre dos principios. Pasa el criterio de idoneidad y adecuación. Asimismo, cuando voy haciendo el test de necesidad, esto sí lo desarrollo yo, no lo hace Alexi, coloco las descripciones de las medidas de intervención con calificaciones numéricas. Coloco las diferentes calificaciones numéricas señalando que la descripción de la medida de intervención con la medida de intervención con calificación numérica. No motivarse el acto discrecional de llamamiento a calificar servicios es lo que está pasando en la calificación de 5. No motivarse el acto discrecional de llamamiento a calificar servicios concediendo la asignación de retiro y en cualquier momento la necesidad de reintegrarse, una calificación de 3. Motivarse el acto discrecional de llamamiento a calificar servicios negando la asignación de retiro, negando la posibilidad de reintegrarse, calificación de 5. Motivarse el acto discrecional de llamamiento a calificar servicios con aceptando la asignación de retiro. Si ustedes ven, la gráfica me demuestra cuál es la medida de intervención más favorable. Pasando esa figura, que pasó el primer principio y el segundo principio, vamos a las fórmulas de los pesos. Fórmulas de los pesos encaminadas, jerarquía funcional versus debido proceso. Pasaré rápidamente esto por cuestiones de tiempo. Peso concreto, una calificación de 1 frente a la medida de intervención. ¿Por qué digo esta calificación? Porque el peso no es fuerte, sino leve, según los valores socialmente aceptados, que ya los vamos a encontrar, les voy a explicar cómo se encuentran, con asignación de 2, pregunta de seguridad empíricas, calificación de 1, y así sucesivamente frente al otro debido proceso. Debido proceso, calificación grave, porque si no motivarse, da una calificación de 4, 4,16, de 1 de 1 de 16, 0.625 la afectación. Hago el mismo ejercicio, lo divido hacia abajo, y
y se me da una calificación de 10/1, es decir, que lo que está diciendo el Tribunal Constitucional, que lo vamos a ver, está mal, según la motivación. ¿Por qué les digo que está mal? Porque yo hice esa línea jurisprudencial en la Corte Constitucional colombiana. Esta es una teoría de Diego Eduardo López Medina de cómo se deben estudiar las líneas jurisprudenciales de un tribunal. ¿Y qué hace Diego Eduardo López Medina? Me enseña cómo los voy a encontrar y encuentro que la Corte Constitucional colombiana dice que no se debe motivar el acto administrativo. ¿Eso qué quiere decir? Que según la teoría de discrecionalidad o el test de proporcionalidad, la Corte Constitucional está equivocada. Eso es de la teoría del constitucionalismo global. Pasado esa teoría, la sintonizo a través de la teoría de Child-Perelman y Toulmin, actualmente las orden o matrices de ordenamiento de pensamiento estructural. Coloco las decisiones, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Interamericana, la línea jurisprudencial, la aproximación conceptual de la teoría de dónde se está pensando este presidente y la aproximación filosófica. ¿Desde qué filosofía? Y por último, quiero analizar lo que siempre hemos denominado redes dialógicas. ¿Qué son las redes dialógicas? Siempre se ha dicho que la Corte Interamericana o la Corte Constitucional o el Tribunal tiene que dialogar, pero ¿existe una metodología para que entendamos cómo se dialogan los tribunales? Pues en ese orden de ideas, cogí la línea jurisprudencial de la Corte, la línea jurisprudencial del Consejo de Estado y la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese orden de ideas encontré que en este tema del test de proporcionalidad o el tema no dialogan. Es decir, que en este tema Colombia es responsable por hecho ilícito internacional en materia de doctrina convencional. Y ahora ya voy terminando por cuestiones de tiempo. Y eso es muy bonito, eso es hermoso académicamente, discursivamente, aquí en un congreso, pero así deben dialogar los jueces. ¿Cómo debe ser el lenguaje de esos jueces constitucionales? Recordemos que los jueces constitucionales deben dialogar ¿con quiénes? Con las personas. Y así les vamos a explicar un caso. Por eso quiero mostrar actualmente cómo debe ser el diálogo. El diálogo debe ser a través de una frones aristotélica y partimos a través de 3 premisas importantes: la sensibilización, el formalismo jurídico a través del bloque convencionalidad y la empatía social. ¿Y por qué quiero traer esto? Hay una nueva decisión de la Corte Constitucional que es la T-262 del 2022. ¿Y por qué quiero traer esta decisión? Este es un caso emblemático hoy en día en Colombia porque es una decisión donde un niño actualmente, ¿qué sucedió con él? La mamá falleció en un accidente de tránsito. Actualmente, como es un accidente de tránsito, lo hacen convivir con el papá y el papá lo accede carnalmente. El niño tiene 8 años. Así sencillamente, pues hace un proceso de restablecimiento de los derechos, se lo otorgan a la abuelita en materia de familia, pero nunca tiene la pensión de sobrevivencia porque la está teniendo su papá. Y por un trámite administrativo, en ese orden de ideas, no le otorgan la pensión al niño sobreviviente, es decir, que le están afectando su mínimo vital. Y mire lo que hace la Corte Constitucional colombiana. Yo sé que ya estoy terminando, pero mire este nuevo diálogo y perdónenme, abro paréntesis y leo estas partes. Síntesis de la decisión, porque la Corte Constitucional le habla al niño. Mire lo que dice. La Corte Constitucional emitirá la siguiente comunicación en un lenguaje fácil y de comprensión, explicar la decisión de aquí se tomó. Apreciado niño, la Corte Constitucional está formada por un grupo de personas conocidos como jueces, que tienen su tarea proteger los derechos de los niños como tú. Hemos acogido tu situación. Sabemos que vives con tu abuelita, a quienes quieres mucho. Sabemos también que de las situaciones que vives con tu papá y que probablemente eso te hizo incómodo, triste y molesto. Después de esto tuvimos conocimiento de que aunque tu mamá no está contigo, ella te dejó un dinero para que puedas estudiar, comer, jugar y divertirte. También nos enteramos de que no estás recibiendo ese dinero. Por eso los jueces tomamos algunas decisiones para proteger tus derechos. Uno de los muchos derechos con los que cuentas es de recibir y disfrutar al dinero que dejó tu mamá. Por eso tu abuelo recibirá cada mes en su cuenta al banco tu dinero y te ayudará a administrarlo hasta que cumpla 18 años. Tu abuela se encargará de utilizar el dinero para que puedas estudiar en el colegio y si tú lo deseas, también en la universidad. Con ese dinero y con la ayuda de tu abuela podrás comprar tus uniformes para el colegio, tu ropa. Tu abuela también te ayudará con ese dinero para que puedas comer, jugar y divertirte. Hemos dicho que está bien que vivas con las personas que te cuidan en este momento, tu abuela y tu abuelo. Otro juez estará muy pendiente de decir si puedes volver a jugar con tu papá. Ese juez a quien podrás conocer cuando quieras estará preocupado por ti y tratará de hacer todo lo que esté mejor.
no te preocupes, nadie te obligará a ver a tu papá. Solo si tú lo deseas. Y puedes estar tranquilo, porque en cualquier momento podrás decirle a ese juez y a tus abuelos o a la comisaría o lo que quieres y lo que no quieres. Recuerda que para nosotros es muy importante lo que tú sientes, tus preocupaciones, tus miedos, tus intereses. Por eso nunca olvides que en todo momento y lugar puedes exigir ese respeto de todos, de tu padre, de tus abuelos, de tus profesores y de quienes te cuidan, no pueden hacerte daño y quien puede hacerte para que puedas ser feliz. La comisaría a quien conoces te acompañará y está pendiente de ti y de todo lo que necesites. Por último, otro juez hará todo lo que es necesario para que muestre las decisiones se cumplan. Es deber de garantizar la elección de tus derechos. Mira cómo termina la corte. Gracias por tu valentía. Al conocer tu caso, nos dimos en cuenta de que muchos niños y niñas pueden estar pasando por lo mismo que tú. Por eso le pedimos a la empresa que debe pagar tu dinero, que haga todo lo necesario para proteger a todos los niños y niñas y no les impidan disfrutar de ese dinero. Por eso digamos unas conclusiones ya para terminar. Primero, existe una relación convergente entre reglas y principios, que es lo que hacen el papel de los jueces constitucionales. El constitucionalismo global es una nueva fundamentación que deciden los tribunales constitucionales, pero tienen que tener cuidado con las mímesis jurídicas de su aplicación. Los tribunales deben guardar una relación y coherencia en el lenguaje con la formalidad jurídica y la comprensión moral, porque a ellos son los que van las decisiones. ¿De qué sirven discusiones académicas si ni siquiera los jueces constitucionales saben cómo se aplican? Y la última, el derecho avanza a las realidades sociales. Por eso termino con Francis Bacon. El juez debe tener en la mano el libro de la ley y en el entendimiento en el corazón. No siendo más, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fabián Garzón. Y le pido que por favor se mantenga por ahí e invitamos al magistrado Carlos Calderón, por favor, para que pueda hacerle un reconocimiento por su actuación como expositor hoy día. Muchísimas gracias.